Muy buenas a todos. Hoy estamos aquí con Artem y Geekonomic. Geekonomy. 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 Y bueno, pues bienvenido a nuestro canal. Gracias. Es todo un placer. Y bueno, pues la primera pregunta es, para la gente que no te conozca, explica un poco quién eres y todo eso. Vale. Bueno, me llamo, es Artem, no Artem, todos lo hacen todos, de confundir el nombre así. Bueno, tengo un canal de YouTube que es en Geekonomy, hablo porque digo en plural porque hay otra persona detrás también que no sale en las cámaras. Hablamos de economía, política a veces, ya al final si hablas de economía se te desvía a política, es imposible desligar las dos cosas. Y nada, empezamos hace casi... Bueno, empecé yo solo hace como 5 años casi. Y nada, ahora ya por fin puedo decir que es mi trabajo. Y la verdad que muy contento. Bueno, pues la siguiente pregunta es ¿de dónde eres y por qué viniste a España? Porque ayer ya nos spoileaste un poco. Uy, bueno, vine a España pues, con 8 años, yo soy ruso, de origen ruso, y primero vino mi madre, yo me quedé viviendo en Rusia con mi abuela, y a los 2 años que ya estuvo aquí en España, me vine yo, sin saber el idioma, me acuerdo perfectamente cuando me metieron por primera vez en una clase sin saber ni idea de español, y estuve en clase de lengua castellana que no entendía nada de lo que me estaban diciendo, pero bueno, aprendí rápido el idioma porque no había otra, o sea, era eso o no comunicarme con nadie. Y vine con 8 añitos y bueno, ya puedo decir que soy más español que ruso. No, de ruso me queda poco, solo el nombre y el apellido. Y bueno, un poco más de mi vida. Hice los estudios aquí, el típico ESO, bachillerato, luego la carrera, no sé si luego habrá más preguntas relacionadas con sobre eso, entonces no me adelanto tal. Hice todos los estudios aquí y la universidad y bueno, sí. Bueno, pues Sí. ahora que lo has mencionado, lo de la universidad, ¿por qué estudiaste economía? Bueno, algunos suscriptores de mi canal ya lo habrán visto, hago un vídeo hablando de eso. Y no sé si alguno de vosotros lo habrá visto también, que tengo vídeos hablando de las carreras, porque yo empecé estudiando ADE. Porque yo cuando terminé segundo de bachillerato, yo era como cualquier persona de España, o casi el 90%, que no sabía qué hacer con mi vida. Y me metí a ADE como bien dice el dicho, quien vale, vale, y que no, pues va ADE. Yo no era ningún estudiante brillante, o sea, no destacaba precisamente por mis notas. Y nada, me metí a ADE, pues bueno, porque todos se metían ahí, la nota de corte era un 5, entonces bueno, no había mucho donde elegir. Y mi primer año en ADE fue una odisea, porque me di como un golpe de realidad, de que, oye, no me gusta nada lo que estoy haciendo. Tampoco, o sea, a ver, ya de entrada te metes sin interés y la carrera de por sí tampoco que sea una maravilla. Y nada, el primer año casi que lo repetí entero, por así decirlo, fue un año perdido. Bueno, perdido, depende de cómo lo veas, pues perdido o no. Y después de ese año dije, bueno, voy a ponerme un poco más en serio. Bueno, también por mis padres, porque me presionamos, que dice, oye, tienes que estudiar, si no, búscate un trabajo. Bueno, yo trabajaba en un hotel de verano, porque en Mallorca, que es de donde vivo, es muy típico pues, tener tu trabajo de verano, porque ahí en turismo pues, siempre hay trabajo. Y nada, luego el segundo año, que solo repetí las asignaturas de primer año, no, pues me lo tomé más o menos en serio, lo saqué, pero seguía sin ver claro a qué dedicarme. Y luego cuando ya pasé al siguiente año, me acuerdo que me topé con un vídeo de La Calle, creo, o de Rayo. Creo que era el de La Calle, el que está ahí como con Pablo Iglesias hablando de la deuda de Japón. Y en la sexta que estaban los dos. Y digo, no sé, no he entendido nada de lo que han dicho, pero no sé por qué me ha parecido interesante. ha sido como, no sé por qué me ha parecido interesante. Y ya empecé un poco a meterme en el mundillo, me abrí una cuenta de Twitter, de esas típicas que haces anónimas. Empecé a hablar de cosas y me acuerdo que me compré mis primeros 2 libros, que era el de Hazlitt, el de Economía no Elección,
y el otro era el de la pizarra Juan Ramón Rayo, este de 40 mentiras de la economía española, algo así. Y esos fueron mis primeros 2 libros de economía. Bueno, antes de eso me leí, porque en aquella época, 2018, 2019, era muy popular Jordan Peterson, sabréis quién es. Pues me compré su libro, además me acuerdo que es casi, entre comillas, el primer libro que he leído en mi vida. Me acuerdo que le pregunté a mi madre, mamá, cómprame este libro, y me responde, ¿tú desde cuándo lees? Esa fue su respuesta. Y me compré ese libro, luego me metí más en economía con estos libros que mencioné, y a partir de ahí fue como una rueda de, oye, me interesa esto, me empecé a interesar por temas, me metí, como no, porque en aquel momento en YouTube, de hecho esto también supongo que iremos, luego se ligará al canal, como que es parte de la historia del origen del canal. Claro, empecé a aprender en YouTube, lo típico, clases de Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, es decir, porque en YouTube en aquel entonces era lo único que podías encontrar. Y me leí los libros, evidentemente, Huerta de Soto, todo acción humana, o sea, toda la jerga austríaca, acción humana, dinero, crédito, Hayek, O sea, tal. ladrillos importantes. Sí, me leí toda la Biblia austríaca, me la he leído. Y claro, y ahí tomé la decisión de tengo que estudiar economía. Y dije, pues, y que estaba ahí en segundo año de ADE, bueno, segundo, tercero realmente, es decir, pasaron 3 años, pero estaba en segundo de ADE por la historia que comenté. Y ahí dije, vale, voy a cambiarme a economía. Y de hecho, una cosa graciosa, el vídeo porque tengo un vídeo en el canal donde explico un poco esta historia de cómo me cambié de economía a ADE, pues con ese vídeo mi madre descubrió que me había cambiado de carrera. Yo no se lo dije. Yo no se lo dije a mi madre porque no me iba a dejar. O sea, yo me cambié, yo hice todo el trámite y yo le dije a mi madre, yo estoy estudiando economía y ADE. Y vale, porque yo le digo a mi madre, me voy a dejar ADE, no me hubiese dejado. Me dice, vete de casa. Y nada, tomé la decisión, cambié la carrera y con ese vídeo mi madre se enteró. Me cayó la bronca, pero ya era tarde para hacer cualquier cambio. Y ahí pues me metí en economía y me empezó a gustar mucho más lo que estaba estudiando, lo estaba disfrutando, ya me lo tomaba un poco más vocacional, porque ya disfrutaba más de lo que estaba haciendo. Y eso fue el año pues, donde 2019-2020, que en 2020 nos pilló la pandemia y ahí pues, bueno, supongo que irá más adelante, se ligará con el origen del canal. ¿Te imaginas poder tener electricidad gratis sin tener que llenarte toda la casa de paneles solares? Pues existe una empresa que lo hace por ti. Esta empresa se llama Watt. Watt genera excedentes de energía que puede compartir contigo con un único pago inicial, con lo que dispondrás de 10 kWh gratuitos de por vida. Está disponible en España y Portugal. Si queréis un código de descuento del 5% y además ayudar a nuestro canal, poned el código de descuento a contracorriente. Os lo dejaremos en la descripción junto al enlace a la empresa. Muchas gracias a Watt por patrocinar este vídeo y continuamos. La pregunta con una respuesta que no tiene ni sí ni no. ¿Te sirvió lo que estudiaste? En el 95% no. Creo que guardo apuntes de 2 asignaturas solo. Joder. Es de las únicas 2 que es crecimiento económico, que tiene unos apuntes muy buenos de teoría de ciclos, y un poco de macro, que los tengo ahí, que de vez en cuando los reviso, pero creo que son las únicas 2 asignaturas en las que realmente pues, tengo cosas que me han servido a nivel intelectual, a nivel laboral y tal, no. O sea, pero no, o sea, es que de hecho, no sé si creo que lo hablo en mis vídeos, que la carrera de economía el problema que tiene es que lo que estudias y las salidas se parecen lo mismo que un huevo a una castaña. O sea, no... Es decir, la única salida, por así decirlo, real de economía donde tú te dedicas a lo que estudias es ser profesor. Como filosofía. Más Sí, algo así. Es ser profesor, dedicarte a la investigación, que dedicarte a la investigación en España, pues, bueno, cada uno se elige su propio infierno, pero no lo recomiendo porque es un... O sea, de hecho, mi sueño siempre ha sido ser profesor. Pero, claro, he visto lo que hay que hacer, que meterte a un doctorado, tal, y todo lo que implica, y digo, paso, no. Y bueno, luego pues, acabé dedicándome más o menos a ser profesor por internet, entre comillas. Pero
Sí, o sea, ese es el problema de economía, porque claro, luego la mayoría de salidas que son, pues meterte a consultorías, asesor financiero y demás, que no tienen prácticamente nada que ver con la carrera. Tú, creo que de las 36 asignaturas que hay en la carrera, estamos hablando de tres asignaturas de finanzas. Y son asignaturas de finanzas muy rudimentarias, o sea, no... De hecho, esos son todos los mitos de economía, claro, siempre dicen, oye, ¿dónde invierto? Tal, a ver, en economía no... O sea, estudiamos cosas de inversión, pero no es el tronco de la carrera. Así que no, o sea, realmente... O sea, la carrera de economía es... bueno, muchas de las carreras ahora mismo, quitando ingenierías, medicina y cosas obvias, son simplemente trámites para decir tengo un título. Que tienes que hacerlo, es decir, porque, bueno, al final, pues, por cosas burocráticas y por tal, pues te lo exigen, pero realmente es que en la mayoría de casos lo que aprendes no... O sea, esto no es la típica frase de... O sea, realmente, o sea, hay que hacer la carrera porque te abre puertas, pero no te quedes con la carrera, porque, es decir, tienes que hacer la carrera como un camino, pues, para llegar de A a B, pero de mientras, búscate desvíos para cuando llegues a B, tengas más capacidad de la que tendrías solo haciendo la carrera. Guay, guay. ¿Qué aconsejarías a un joven que acaba de hacer bachiller y no sabe qué hacer, si ir para ADE o ir a un grado superior? ¿Qué le aconsejarías? A ver, o sea, claro, el tema de grado superior no lo he tocado demasiado, o sea, no sé muy bien cómo están las cosas. O sea, sé que es como más inmediato el tema de salir y encontrarte un trabajo en ese aspecto, o sea, pero es decir, mi recomendación, bueno, en España estamos hablando, no, en otros países no sé cómo será. Mi consejo es que, o sea, hay que estudiar, es decir, todo este rollo de que haya ahora en Instagram, no estudies, los estudios no sirven para nada. No, o sea, hay que sacarse la carrera porque es algo que vas a necesitar, porque nada te garantiza que vayas yo qué sé, intentando emprender o cualquier otra cosa, te vaya a salir bien. Entonces, siempre tienes que tener ese seguro, que es la carrera, el FP o lo que sea. Y de mientras, como he dicho, pues ir probando cositas, yo qué sé, pues mira, me monto o un canal o me quiero abrir una tienda online de no sé qué. Entonces, vas testeando y probando otras cosas, pero nunca dejando de lado la carrera, porque al final te garantiza, bueno, la carrera de FP, los estudios, al final te garantiza que en caso de que salga mal, pues vas a tener algo a lo que agarrarte, porque es que si no, claro, a los 18 años digo, bueno, quiero ser emprendedor, como ahora hay muchos chavales de 18 años que se hacen virales, no, es que yo no, los estudios no son para mí, no sé qué, no sé cuántos, bueno, vas a los 18 años, te montas algo, te sale mal, porque nada te garantiza, aunque hagas las cosas bien, pues nada te garantiza que esto vaya a salir adelante, y luego ¿qué haces? Has perdido a lo mejor 4 o 5 años de tu vida que podrías haberte pues, ya tenido la carrera y quitarte ese trámite, que es una mierda, pero es un trámite que hay que hacer, y a ver qué haces ahora. Sí. Entonces, ese es mi consejo para los jóvenes, es decir, los estudios son una mierda, sí, pero hay que hacerlo. O sea, es un dolor por el que hay que pasar, y de mientras, pues, intentad buscar cosas, sobre todo si estáis en España, pues para ir mejorando vuestras habilidades. Ya sea, pues mira, oye, aprendo a programar, porque ya os digo que si metéis a economía en ADE, la programación es esencial para las salidas, pero no se da. O sea que, pues mira, programación, idiomas, pues yo qué sé, pues montaros tiendas online, viendo cómo se mueve el mundillo, pues curiosear, probando, experimentando, y que si falláis, pues no pasa nada, porque tenéis siempre algo a lo que agarraros. Me ha gustado la respuesta. Vale, y la última ya pregunta de las íntimas, por así decirlo. ¿Crees en Dios? No, es un tema en el que aún no me he metido. No sé si me meteré, pero ahora mismo no me lo he planteado. O sea, no me he metido en esos debates aún. Suficientes tengo ya ahora, cosas en la cabeza, pero quizás más adelante pues ya me meteré en esas movidas. Bueno, ahora pasando más a tu canal de YouTube,
¿cómo empezaste? ¿Cómo surgió? Y cuéntanos un poco la historia hasta cómo está ahora. Vale, bueno, aquí tendríamos que ligarlo a la respuesta que di de mi paso por la carrera, mi paso por la universidad y demás. O sea, estamos hablando ya 2020. Además, se me acuerdo de la pandemia. Yo justo fui a la LibertyCoin en 2020, que justo era el 8M. O sea, estamos allá a las puertas de que nos encierren en nuestras casas. Y o sea, volvimos y ahí pues nos encerraron en casa. Yo trabajaba en un hotel, pues evidentemente la temporada en un hotel no estaba. Y dije, bueno, pues bueno, me quedé esos 3 meses, me acuerdo que nunca leí tanto en mi vida. Además, justo coincidió con mi, por así decirlo, divorcio con la escuela austríaca y el liberalismo. Es decir, yo tuve ahí como una pequeña crisis de alejamiento, que todos la pasan, o sea, todos los que se meten en ese mundillo tienen esa crisis. Y luego a ver cómo se desvían. Y eso, bueno, pues yo estaba en ERTE y justo ahí conocí en Twitter a Oscar, que es actualmente la imagen de Visual Economic, que en aquel entonces no era Visual Economic, tenía su propio canal, se llamaba Oscar WHL, que justo me apareció en Twitter, él tenía que 200, 300 suscriptores o algo así. Y fue como que el empujón que necesitaba para terminar de animarme a montar esto. Yo ya tenía cosas en mente, pero claro, por temas de tiempo, porque estaba en el trabajo del hotel y demás, pues no terminaba de animarme. Mira, justo ahora con esto, ligándolo un poco con la pregunta anterior de que aconsejo a los jóvenes, de hecho, aquí justamente pues tuve mi medio golpe de suerte, porque al final siempre que hablamos con personas que han conseguido algo en su vida o tal, pues te cuentan la historia de forma lineal y se olvidan del componente suerte, que existe. O sea, la suerte existe, la cosa es si sabes aprovecharla. Y en mi caso, pues tuve ese golpe de suerte que cayó la pandemia, conocí justo a Oscar y tal, y que me dio el empujón, y luego, pues, que justo me pilló en una etapa de que yo ya pasé, ¿cómo se dice?, ya estaba más o menos formado, tenía mis conocimientos, me cogió preparado, es decir, todo ese trabajo previo que yo hice, pues me pilló todo en un momento justo. Es decir, al final la suerte juega un papel importante, pero claro, cuanto más te prepares, más oportunidades puedes aprovechar. Esa es un poco la moraleja que si queréis sacar, o la visión que yo tengo, porque al final, de cualquier persona que haya conseguido cosas en redes sociales o una empresa o tal, si mira en retrospectiva, siempre habrá tenido algún golpe de suerte que ha sabido aprovechar. O sea, la gente cuando le hablas de que has tenido suerte ya piensa que estás quitándole mérito a todo lo que ha conseguido, y no. Al final la suerte es una parte y luego pues el trabajo duro y todo lo que sabemos es también importante. Pero bueno, volviendo al tema, pues ahí conocí a Oscar y me acuerdo que dije, bueno, vamos a de montarme algo. Me acuerdo, tuve un momento de lucidez y se me ocurrió el nombre de Geekonomy, que no sé si, bueno, para muchos que a lo mejor no se han dado cuenta, es una mezcla entre geek, friki y economy, de economía. Tuve el nombre y abrí el canal, pero estuve, antes de abrirlo, un mes sin subir nada, solo preparándome, viendo cómo se edita, pensando cómo hacer miniaturas, mirando trucos de ediciones, bueno, viendo vídeos de cómo es el algoritmo y demás, para no empezar. Bueno, yo ya tuve mis típicos canales de videojuegos o tal, están todos cerrados, no lo busquéis, los vídeos están borrados. tuve mis intentos. Bueno, y también otra cosa que me ayudó, que esto no sé si lo dijo en algún vídeo, yo ya tuve experiencia, digamos, a la hora de montar, a la hora de hablar en público y tal, porque yo tuve una época, justo en mi crisis esa de 2018-2019, yo soy mago. Hostia. Sí, soy mago. Entonces ahí, en esa época, aprendí toda la psicología de retención, captar atención de la gente y demás. Entonces ya tenía como ciertas habilidades. Sí, como que ya no me pilló de cero. Justo pues, se puede ligar a lo que he dicho, de que pues, todas las cosas que he ido aprendiendo pues, me han servido justo. Como que todo se acabó ahí. Sí.
y entonces ya tenía un cierto tal. De hecho, una vez le mostré a mi amigo el primer vídeo y dice, eso no puede ser el primer vídeo. Sí, porque ya pues tuve un poquito de preparación antes y bueno. Entonces, un mes después lancé el canal, el primer vídeo que ahora está en oculto, que hablaba de si la universidad era keynesiana. Spoiler, esa conclusión de un vídeo era que no. Que luego, bueno, más adelante sí que podemos hablar de eso. Vale. Y nada, empecé. También una cosa que me ayudó a empezar, que ya tenía una pequeñita comunidad en Twitter de 300 personas, no una cuenta personal, era una cuenta de gente de economía y tal. Entonces, bueno, como que ya tenía al menos, subía los vídeos y había alguien viéndolos. O sea, eso ayuda bastante porque psicológicamente al principio es duro, pero bueno, ahí empecé. Los vídeos que mejor me funcionan en un principio, porque seguramente por lo que muchas personas me han encontrado, cosas de, oye, ¿qué es estudiar la carrera de economía, ADEO economía y cosas de ese estilo? Pues eran los vídeos que me ayudaron a formar mi primera base de suscriptores y una pequeña comunidad. Y creo que tardé como 3 meses en llegar a mis suscriptores. Luego empecé pues ya a sacar también vídeos más, lo que hago ahora. Y nada, y era pues simplemente pues tener un poco de fe y ir haciendo vídeos, tal. Me lo pasaba bien. O sea, al final esto es una cosa muy vocacional porque tienes que... Bueno, ahora que tú hablas de creer en Dios, pues es un poco tener fe de que esto va a salir bien. Es decir, tienes que ahí tener esto va a salir. Yo en mi caso, claro, yo tenía muy claro que esto iba a salir. ¿Por qué? Y ahí es donde vamos a ligarlo también con lo que viví. Claro, yo cuando aprendí en YouTube me di cuenta que no había canales de economía. O sea, lo que había eran canales de finanzas. Visual Economic no existía en aquel entonces. Estaba Rayo, pero Rayo, claro, era un poco, pues hablaba a veces de política, tal, pero no había gente, yo que sé, que te divulgara de macro, de micro. O sea, había gente que te explicaba los ejercicios de macro y micro, ¿vale? Para estudiantes, pero no había alguien que sé, que te explicara, oye, ¿por qué el Banco Central mueve los tipos de interés, tal? O sea, los únicos vídeos que había, el Banco Central sube los tipos de interés, te van a robar, no sé qué. Entonces, o relacionados con inversiones, pero, y claro, y veía ahí un hueco que decía, coño, es que no hay nadie. Entonces, puedo meterme y, claro, es evidente que en mi canal hay una inspiración en Visualpolitik del formato de vídeo, por temas de rupturas de cuarta pared, que es hablarle a la gente o las pausas y tal. Bueno, que al final son técnicas que yo también utilizaba cuando hacía magia, o sea, son tal, pero bueno, es un formato que me gustaba y quería pues adaptarlo a economía y como me digo, a Visual Economic no existía en aquel entonces. Y ahora me he perdido el hilo. Estamos hablando de... Sí, estamos hablando de que... Pues eso, bueno, tu primer vídeo, luego que cómo ibas ganando los suscriptores mes por mes y todo eso. Sí, estamos... Pues, bueno, y el... Vale, sí. Pues, vale, estamos hablando de eso, de la fe, de pensar, sí, vale. Y nada, yo estaba subiendo vídeos, me lo pasaba bien. Yo de mientras estaba estudiando la carrera y pues tal, pues hacía mis vídeos. De hecho, le he dedicado mucho más a los vídeos que a la carrera. No es un consejo de cómo hacen las cosas, pero yo... pues eso, bueno, y pasaban los meses, la cosa iba creciendo, tal, estaba formando una comunidad, ya a los 11 meses o así tenía una comunidad de 5.000 suscriptores y ahí tuve como porque en YouTube las cosas van por saltos, es decir, tú pegas un salto grande, se te queda como estancada la cosa y pegas otro salto grande y va así. Entonces ahí a los 11, un año, pues tuve el primer salto. Pasó que Quantum Fracture sacó un vídeo hablando de Bitcoin, que bueno, ahí hablaba un poco de teoría monetaria y demás, y bueno, voy a aprovechar y pues sacaré un vídeo, o sea, no es que fue una crítica y tal, pero bueno, corrigiendo algunas cosillas mal que dijo y tal. Y luego sacó un vídeo corrigiendo lo que él dijo y me mencionó, y ahí tuve un pequeño salto de 2.000 suscriptores directos. Y el segundo salto fue el de la primera entrevista que le he hecho a Fonseca cuando aún estaba en Visualpolitik, hablando de Perú, que ahí fue el primer vídeo que superó las 20.000 visitas, que llegó a 70.000 o algo así. Y ahí en el canal creo que subió casi a 16.000 suscriptores o así, fue un salto bastante considerable. Y esto creo que no lo he comentado en ningún vídeo,
Pero en ese momento, en esa entrevista, justo yo entrevisté a Fonseca y después nos quedamos hablando, me ofreció entrar en Visual Politic. Hostia. Wow. Sí. Hostia, pero... Declaración en directo, sí. Me ofreció entrar en Visual. No es ningún secreto, o sea, no, es decir, porque ahí a Visual Económica aún no existía, Oscar ya estaba trabajando con ellos como guionista y tal. Me ofreció entrar para cosas de guionización y demás. Me lo pensé mucho, pero al final dije que no porque implicaba renunciar a mi canal. Porque evidentemente no voy a trabajar para ellos y para la competencia, o sea, es evidente, no es nada raro. Y claro, ahí tuve la oferta para entrar, pero como me pilló en ese momento, ya dije, es que no quiero. Y o sea, si me hubiese ofrecido eso y que se contendría 600 suscriptores o así, pues evidentemente a lo mejor la respuesta habría sido otra y estaría a lo mejor en Visual ahora. Pero no, me ofreció, me hizo esa oferta, pero dije, prefiero montar algo por mi cuenta y hacer lo mío y no me arrepiento de nada. La verdad, no, creo que he tomado una buena decisión ahí. Y nada, yo de mientras, pues ahí justo tenía que compaginar todo este canal con trabajo en el hotel, es decir, yo trabajaba a jornada completa, bueno, fijo, es continuo, trabajaba 6 meses a jornada completa en el hotel y con la universidad, es decir, yo dormía poco. Hubo meses que dormía muy poco, pero bueno, es decir, cuando tienes vocación por algo, una vocación es una forma bonita de decir obsesión, por algo, pues como que te da igual, es decir, a mí me encantaba lo que hacía, disfrutaba y demás. Ahí justo conocí a Bruno, que es el que me ayuda con el tema de investigación, que digamos, fue como un punto de inflexión también para el canal, para el tema de contenido, porque me ha ayudado mucho con temas de fuentes, me ayudaba con los artículos y demás, que ahora pues es parte del canal casi. Y nada, pues ahí fue siguiendo, siguiendo publicando vídeos, un poco tirando de fe y demás, y como que el canal se quedó un poquito estancado, hasta que pasó el evento de la década, la guerra. Bueno, el segundo evento de la guerra, porque hemos tenido segundo evento. La pandemia yo no la aproveché, bueno, no la aproveché en el sentido que aún no era youtuber. Pero la guerra sí que me pilló y me acuerdo muy bien del vídeo que me cogió como 1,5 millones de visitas. O sea, fue el mes más loco. Aún no he superado ese mes, es decir, fue el mes más loco del canal. Que ese vídeo, que además no tiene nada que ver con la guerra, o sea, era un vídeo hablando de la inflación en Europa y Estados Unidos, pero le puse una miniatura, algo así como que ¿a qué temen Europa y Estados Unidos? Era algo así, no me acuerdo, era algo así la miniatura. Y el vídeo, claro, estalló la guerra y como la gente se pensaba que tenía algo que ver, pues pilló 1,5 millones de visitas. Y yo, bueno, vale. Y entonces ahí pega un salto hasta casi los 50.000 suscriptores. Y digo, jolín, ya la cosa va pegando saltos. Pero luego como que se volvió, es decir, el YouTube va como que pegas el salto, pero luego te estancas y dices, oh. Se hace duro a veces psicológicamente. Es decir, de hecho, creo que la parte más dura de las redes sociales es la psicológica, es decir, tienes que abstraerte del ruido, por así decirlo, de decir, vale, yo veo los 3 indicadores clave de YouTube: retención de audiencia, CTR y ¿cómo se llama? Bueno, y tiempo de sesión, me da igual decir, vale, sí, los indicadores esos que te dicen todos de que hay que seguir, vale, los cumplo, pero no sé por qué YouTube no me recomienda mis vídeos. Entonces ahí tienes que dar la fe, vale, mira, mi contenido funciona. En algún momento pegaré el salto. Llegará, si sigues insistiendo. Es decir, es un poco, bueno, voy tirando y en algún momento pegará el salto. Y ahí pues estuve casi, ¿qué estamos hablando? 2022, que estalló la guerra, pues 1 año y pico. Que el canal como que se medio estancó y ahí digo, eran momentos duros a nivel mental. Estancó hasta que... Vale, a ver, estábamos hablando de que se estancó tu canal y... Vale, sí, hemos tenido un pequeño corte, que es las cámaras y los 30 minutos, yo también lo vivo. Entonces, bueno, el canal se estancó. Estuvimos todo el 2022, fue un mes, o sea, fue un año... jodido para mí, nivel mental, pero hay que más o menos lo aguanté. Y luego 2023 empezó y en 2023 bueno, las cosas iban más o menos bien. Yo pues seguía con la carrera y ya
creo que era mi último año, ya estaba. Y de mientras, pues trabajaba en el hotel y lo del canal, bueno, iba funcionando. Y fue además ese verano me conseguí independizar, que fue una odisea para independizarme. Y fue, por así decirlo, el siguiente salto del canal porque pues en mi casa era más complicado hacer contenido porque, bueno, por temas, si vives en casa pues tienes más obligaciones, hay que ayudar a la familia y demás, yo tenía además una hermana que pues, tenía que a veces cuidarla y, bueno, pues hay responsabilidades en casa que hay que hacer y no podía dedicar a lo mejor todo el tiempo que quisiera a lo mío, ¿no? Y ya cuando me independicé, que fue en junio de 2023, hasta noviembre que estaba trabajando en el hotel, bueno, pues iba sacando contenido. Y en noviembre fue como un momento de decir, vale, tengo ahorros para sobrevivir medio año. Fue un momento... El canal, para que os hagáis en aquel momento, me daba... No, o sea, no me daba ni para pagar la cuota de autónomo, que yo no era autónomo en aquel momento. O sea, digo, ¿sabes qué? En ese momento yo subía, creo que 2 vídeos a la semana. Pero digo, vale, voy a hacer estos 6 meses, voy a tirar de ahorros y voy a ver si peta. O sea, fue como, bueno, sí. tengo ahorros suficientes para llegar a la siguiente temporada en el hotel, pues voy a aguantar esos 6 meses donde pueda pues, subir la cantidad de vídeos a la semana, que subí de 2 a 3, y también a lo mejor mejorar un poco la calidad, pues dedicarle más tiempo, porque como ya vivía solo y yo trabajaba en el hotel, pues tenía todo el tiempo para básicamente dedicarme a ello y tal. Empecé ese mes de noviembre, las cosas mejoraron un poco, pero justo tuve un golpe de suerte, pues justo me contactó la agencia con la que estoy ahora trabajando y ahí empecé a tener mis primeros patrocinadores. Es decir, justo ese mes de noviembre coincidió con tener mis primeros patrocinadores. Bueno, no, mentira, el primero lo busqué yo, que eran los de Surfshark, como casi todos. Y me acuerdo, de hecho, ese es un punto, el primero, ¿cuánto le pido? ese es el mayor problema. Dices, vale, ¿cuánto le pido al patrocinador? Porque tienes ahí como el síndrome del impostor, de decir, a ver, es que no sé si es mucha cantidad lo que le estoy pidiendo. Entonces, mi primera negociación fue, vale, le fui honesto en el correo. No he colaborado nunca, por mi precio vosotros. Me pusieron un precio y luego el siguiente que me vino, que fueron la agencia que se llama Influencia, donde estamos casi todos, la gente de economía, pues estamos todos con ellos trabajando. Los siguientes que vinieron, pues les pedí el doble. así fue Así pues puse un precio, porque digo, vale, evidentemente me van a poner un precio más bajo, pues al próximo que venga, pues le puse el doble y ya está. Y ahí, bueno, lo aceptaron y ahí pues más o menos me estabilicé y pues eso. Y ahí ese noviembre pasó que Milei ganó las elecciones y a partir de diciembre tuve el vídeo de Milei ese que me reventó y las visitas del canal empezaron a subir de media, porque claro, antes ibas por saltos, pero eran saltos debido a que un vídeo te petara. Pero ahí me empezaron a subir las medias de las visitas, que es lo que mola, cuando dices, vale, los vídeos de media pues tienen unas visitas razonables. Pues entre eso, que me empezaron a venir patrocinadores y demás, pues ya en 2 meses pues podía vivir de ello. Qué guay. Es decir, no necesité tirar de esos 6 meses de ahorro. Ya solo fue noviembre y en diciembre pues ya podía dedicarme a ello. Y, o sea, nunca me olvidaré de ese momento en el que en marzo me llama mi jefe y le digo, no vuelvo más. Fue un momento de decir, ya está, se acabó, no vuelvo más. Mi jefe estaba contento por mí, evidentemente. O sea, ellos lo tenían claro que yo no iba a estar toda mi vida ahí. Y fue un momento de decir, o sea, fue el verano más raro de mi vida, porque era como, donde me noto raro. Además que justo, bueno, eso es un poco más personal, pero bueno, gracias al canal también pude volver a una de mis pasiones que dejé a los 18. Yo era nadador y tuve que dejar de competir a los 18 por la universidad, trabajo y demás. Y eso que justo me llamó mi entrenador, me dijo, oye, ¿te apetece volver? Que estamos aquí montando un equipillo de gente. Venga. Y fue como, en plan, la parte que faltaba en mi vida y como que a partir de ahí todo fue para arriba y bueno, y aquí estamos. Hostia, qué guay. Sí, esa es un poco la historia. Bueno, luego simplemente
seguir creciendo y, bueno, los 100.000 suscriptores, evidentemente, gracias, en diciembre, con ese vídeo de Milei que me petó, pues me acuerdo, me acuerdo perfectamente, yo estaba calculando, digo, vale, yo creo que llegaré la primera semana de enero a los 100.000. Pero justo subí ese vídeo y vi que empezaban a subir como en 4 horas me subieron 1.000 suscriptores. Y digo, uy, que llego esa noche. Yo estaba mirando y digo, enchufo directo ya. Era la 1 de la madrugada, creo. Enchufo directo ya porque esto va a llegar. Y me acuerdo que estaba ahí en directo y llegando. Yo tenía pensado hacer algo así, yo típico con una botella de champán o algo, pero no podía hacer nada porque me pilló desprevenido. Y digo, bueno, y llegamos a 100.000 suscriptores y es como el primer momento en el que dices, hostia, que lo consiguió. Cuando llega la placa de los 100.000 de tal, es ese momento que dices, ostras, lo he conseguido. Es como la primera gran meta a conseguir. Y bueno, no sé cuánto me he enrollado, pero bueno, esa es un poco la... No, está bien, ha sido muy interesante. No, sí. Sí, no, bueno, y eso fue, y bueno, y a partir de ahí pues seguía creciendo, ya podía dedicarme a ello. Y hasta, bueno, ahora que estamos aquí, 2025 ya, que ahora mismo estamos en Zaragoza, que había unas jornadas de emprendimiento y demás, que es donde nos hemos conocido. Y si vamos con el siguiente punto, sí. Bueno, ya nos has contado tu pasado y un poco del presente de tu canal. Ahora cuéntanos un poco cómo lo ves de aquí de cara a un futuro. ¿Cómo lo ves de aquí a unos años, unos meses? Sí, a ver, de cara a futuro ahora mismo estoy un poco... abrumado en el sentido, porque claro, las redes sociales lo bonito que tienen es que te abren puertas a todo un montón de sitios. Entonces, claro, la cosa es ahora no abrumarme y no coger todo de golpe. Entonces, una cosa que quiero hacer es expandirme en otras redes sociales como Instagram y TikTok para ir diversificando. Bueno, TikTok tengo algo ahí, pero no sé por qué me cuesta un poco sacar contenido ahí. Y no quiero hacer la de recortar los cortes, o sea, yo quiero hacer mi contenido dedicado a TikTok. Y esa es una parte. Luego también, bueno, tuve un intento de crear una web de cursos, pero la tuve que cerrar. Pues la tuve que cerrar más que nada por temas de impuestos, porque no quería darme de alta autónomo. Y digo, joder, es que como me coge Hacienda. Entonces digo, pues la cerré. A lo mejor la reabro algún día. Eso lo había pensado. Tema de TikTok y luego pues siempre la parte de lo que surja. Es decir, yo no soy una persona, o sea, de hecho esto también la gente, o sea, la gente que se ha criado siempre conmigo lo sabe de mí, pero la gente que es nueva se sorprende. O sea, yo no soy una persona organizada. O sea, yo siempre he sido, y lo sigo siendo, la persona que hace todo a último momento. He sido el que estudiaba los finales una semana antes, el que siempre tenía todo apurado. Bueno, disfruto del estrés. De hecho, por uno que somos tal para cual. Es decir, nosotros en el canal llega el lunes. Él me dice, oye, ¿cuál es la organización de esta semana? No lo sé. Vamos improvisando. En parte también, en mi defensa diré, que es un trabajo que también te obliga a improvisar un poco, porque, claro, un día Trump te dice que va a poner aranceles a una isla con pingüinos y dices, bueno, pues a cambiar la planificación, vamos a sacar contenido sobre esto. Y, claro, al final, pues... Nosotros siempre hacemos la broma de vamos a hacer el calendario que vamos a incumplir este mes. Creo que desde el mes de marzo, normalmente saco 14 vídeos por mes, de los que hemos previsto, no sé si habrán sido 4, es que solo salieron, el resto han sido pues a improvisar de cosas que han ido saliendo, o yo qué sé, o que de pronto vemos una cosa interesante por Twitter y decimos, hostia, vamos a sacar de este tema. Entonces por eso yo ya... sé que tengo que sacar 3 vídeos por semana, es decir, mi organización es, vale, tengo que sacar 3 vídeos por semana. Bueno, tengo ahí un calendario por si acaso, por si, pues mira, un día a Trump no le da por soltar nada, un día a Trump o yo qué sé. Y cuando... Y pues lo que vaya saliendo en la semana, porque siempre al final pasan cosas. Que si Powell dice que va a subir los tipos de interés, que si, yo qué sé, que si en Oriente Medio les da por hacer intercambio amistoso de misiles o cualquier otra historia, es que siempre pasan cosas. Entonces es difícil trabajar con horario. A ver, en parte porque me gusta, porque yo siempre he sido así, o sea, yo siempre he trabajado bajo un poco de desorden, pero... Es que te obliga, bueno, el nicho donde estoy te obliga, porque si a lo mejor tienes un canal de física, pues
a menos que se lancen bombas nucleares o cosas así, que tienes que hacer cosas de actualidad, pues no. Sí que puedes permitirte el organizar de una forma más escalonada. Para mi caso, pues trabajamos un poco en un entorno caótico. Y eso venía, estábamos hablando de... Ah, sí, eso. De tu canal. Sí, del futuro. Entonces, por eso estoy viendo, pues bueno, tengo un poco de plan con eso de expandirme en otras redes sociales y demás. Y el resto, pues lo que vaya surgiendo. De hecho, ahora justo que estamos aquí en Zaragoza, pues ya hemos hablado un par de cosas con gente de por ahí. A ver qué surge. Pues ya a lo mejor en un futuro ya habréis visto en qué ha quedado eso. Y eso, pues... Fluir, hay que fluir un poco, es decir, que sea lo que Dios quiera, como que hablando de Dios. Ya nos has contado más o menos cómo es una semana en tu canal, Sí. bastante caótica. Sí. Nosotros también improvisamos mucho. Bueno, mira esto, o sea, Sí, ha sido sí. un día para Eso otro. ha sido ayer. Sí, estaba ayer. ¿Grabamos algo? Venga, va, una entrevista. Va, pues vale. Sí, ha sido un poco así. Y bueno, nos has contado cómo es una semana. ¿Cómo es el proceso de creación de un vídeo tuyo? ¿Cómo es el guión, la grabación y todo eso? A ver, hay que diferenciar entre cuando es un vídeo, digamos, tendencia, es decir, cuando es un vídeo hablando, qué sé, Trump en la lía, pues hay que improvisar algo, a un vídeo que sí que ya es un poco más planificado y tiene pues un poco más de chicha. Es decir, Bruno normalmente se encarga de la parte de investigación. Si yo le pido, oye, hazme un... Bueno, a veces ni le pido, es decir, él ya como que va haciendo. O sea, a veces él organiza los temas. Oye, ¿de qué vas a hablar? O sea, le digo yo, ¿de qué vas a hablar? Y yo voy a hablar de esto. Yo, vale, ok. O sea, a veces él mismo se monta el calendario. Porque tú improvisa, juega, maestro. O sea, no, tenemos una relación así. Y pues él va dejando como documentos, yo qué sé, de 10, 20 páginas, una investigación de, pues hablando, yo qué sé, de China y la relación con Latinoamérica o cualquier otra historia. A veces se le va la pinza. De hecho, no sé cuándo va a salir ese vídeo, pero hay un documento por ahí que tenemos hablando de la historia de los judíos, que tiene como 50 páginas o así. Yo, verás tú, me va a salir un vídeo de 1 hora. No sé cuándo va a salir, pero digo, se te ha ido la mano y dice, bueno, espérate que aún queda un siglo de historia. Ah, vale. Bueno, nada, y bueno, pues esos vídeos, pues Bruno hace la investigación, tal. Entonces yo cojo, leo la investigación y digo, vale, tengo que improvisar, tengo que hacer un guión. Entonces el guión pues tiene sus partes de que, bueno, tengo que pensar, pues un título, una miniatura. A veces hago los vídeos al revés, a veces se me ocurre un título y digo, pues voy a hacer el vídeo con ese título. A veces lo hago al revés. Mola a veces hacerlo, a veces se me ocurre un título, o sea, este título para un vídeo estaría guapo. ¿Qué podríamos hablar? Venga, vamos a... ¿Te sale bien eso? Sí, no me acuerdo... Ahora no te sabría decir, pero sí que hay un par de vídeos que se me ocurrió primero el título y la miniatura. El de Canadá, por ejemplo, que no sé si lo habéis visto, que digo, quiero hacer esta miniatura donde sale Trump, como con trudeado cogiéndolo en brazos. Digo, quiero hacer esta miniatura, vamos a hacerlo de anexionar a Canadá. Y salió un vídeo que salió bien, la verdad. Entonces, bueno... hago el guión, que bueno, tengo que hacer lo típico, planteamiento, nudo, desenlace, un par de pausas, porque claro, para mantener a la audiencia, pues tengo que poner un poco de oxígeno, porque todos hemos estado en clase y decir, venga, los primeros 10 minutos estoy atento y luego pues me voy durmiendo porque ya no, la atención pues es lo que tiene. Entonces hay que siempre meter un poco de romper el patrón, hacer alguna pregunta o soltar algún chiste o hacer pausas para que la gente pues tome un respiro. Bueno, hago el guión. Si es un vídeo de esos así como más preparados, el guión normalmente lo dejo como un día o así para madurarlo y que luego lo releo, cambio un par de cosas y luego grabo, edito y lo publico. Y los vídeos así un poco más de tendencias, pues normalmente pues esa misma mañana me levanto a lo mejor antes de lo normal, me pongo a leer pues todo lo que haya pasado. También es verdad que hay como un componente de economías de escala, que ya cuando estás tan metido en estos temas, es que a veces casi ni hace falta investigar. Es decir, ya como que te sales solo porque, vale, es que al final luego son todos lo mismo, vale. Trump pone aranceles. Es que ya os he hablado no sé cuántas veces. Bueno, tengo que improvisar, pues bueno, voy a hablar un poco de esto no he hablado. Entonces ya como que sabes por dónde ir. Como que eso, economías de escala, que ya pues te van saliendo solas las cosas. A veces
hay vídeos que, bueno, yo no sé, que Milei hace esto, no he leído ni un artículo, voy pues recitando de memoria de todas cosas que he leído y tal, y de memoria me saco un guión en una hora y lo grabo, lo edito y al final es publicar y ver si el algoritmo le da por petarlo. Ese es un poco el procedimiento, que es un poco el procedimiento de todos los youtubers, no es que haga nada que sea una locura, es el procedimiento de todos. La verdad que caótico también, pero sale sorprendentemente bien. Sí. Para primero el título, luego la miniatura, o al revés. Sí. Tal, o... Bueno, ¿hoy qué tienes? ¿Qué vas a decir hoy? Sí, sí. O sea, vale, ahora, ¿qué consejo le darías a gente como nosotros que estamos empezando en YouTube, o incluso más pequeños y tal? ¿Qué consejos les darías para crecer? Pues a ver, lo primero, que eso a lo mejor puede salir, es pensároslo bien antes de meteros aquí. Porque, a ver, de hecho, bueno, eso ligado a todo lo que he comentado antes, porque es un trabajo, o sea, sí, es un trabajo al final, es un campo donde la parte de aleatoriedad, pues, es bastante elevada, es decir, porque el algoritmo, a pesar de que tenemos miles y miles de vídeos en YouTube, no, tienes que hacer miniatura, título, retener la audiencia, sí, aunque hagas todo eso bien, hay un componente, pues yo que sé, que a tu audiencia a lo mejor ese tema no le interesa. O sea, por ejemplo, hay temas que en Visual Economic funcionan muy bien, pero en mi canal funcionan mal. Y tenemos realmente la misma audiencia o el mismo nicho de mercado y no funciona. Entonces, hay un componente de aleatoriedad que existe. Entonces, lo primero es, esto es un complemento. O sea, yo he contado mi historia, yo estaba trabajando, yo estaba sacando de mi carrera mientras hacía esto. Entonces, esto es lo primero y principal, no solo con canales, es decir, eso con cualquier negocio que se ocurra, que sea un e-commerce, que sea lo que queráis. Es decir, no es algo solo de las redes sociales. Es decir, en primer lugar, eso. Porque es algo que creo que es muy peligroso. A ver, lo entiendo porque al final el bachillerato y eso es una mierda. O sea, yo soy empático con todas esas personas, o los jóvenes de 18 años que ahora se hacen tan virales en Instagram, TikTok, que quieren destacar. Soy empático con ellos porque les entiendo, porque sé lo mierda que es las carreras y el bachillerato, pero es un mal necesario que hay que hacer porque el otro camino es un camino que no te garantiza y si te sale mal, la has cagado. Entonces, eso es el primer consejo que quiero dar y espero que todos los que vean esto lo tengan en cuenta. Vale, y ahora ya entrando más en producir, o sea, el segundo consejo, que es un poco... A ver, va a ser un poco... Tengo que decirlo con un poco de suavidad. Es decir, hay dos problemas a la hora de cuando la gente se plantea meterse en redes sociales. El primero es decir, ser demasiado pesimistas consigo mismo, de decir, es que no tengo nada que aportar. Que es el menos común. El más común es el contrario, el que se cree demasiado optimista y cree que tiene algo que aportar y no lo tiene. ¿A qué quiere decir con esto? Porque mucha gente dice, vale, quiero abrirme redes sociales, que son chavales de 18, 19 años, decir, quiero abrirme redes sociales, quiero hablar de esto y de lo tal. Pero claro, a lo mejor, yo qué sé, vamos a hablar que ahora que está tan de moda el tema del emprendimiento, mira, me he leído las 48 leyes del poder y estoy que me voy a comer al mundo. Entonces, claro, a ver, te has leído las 48 horas del poder, que es un libro que, bueno, que para empezar en esos temas, vale, está muy bien, que tiene un mensaje, bueno, que al final luego lo apoyo y demás, pero a ver, es decir, eres una persona, ¿en qué estás? O sea, ¿te crees realmente especializado en estos temas como para poner a hablarte? O sea, hay un síndrome de impostor y claro, y lo ves en mucha gente que lo intenta, vale, pues voy a abrirme una cuenta de desarrollo personal, de fitness, de lo que sea. Pero realmente tienes, o sea, te crees con la capacidad, o sea, tienes que ser como un trabajo de retrospección de decir, ¿realmente estoy aportando algo? Porque, o sea, ¿realmente tengo conocimientos como para hablar de este tema y que a la gente le parezca interesante? O bueno, no solamente conocimientos, a lo mejor es que simplemente tienes una personalidad muy divertida y que, oye, eres entretenido y te sale muy bien.
Entonces hay un trabajo en esto. Yo en mi caso, pues como ya hemos comentado a lo largo de la entrevista, o sea, yo veía un nicho claro que estaba desaprovechado, que no había economía. Yo ya estaba pues formado, he leído libros, o sea, yo ya tenía pues mi cierto tal, entonces más o menos tenía claro que sí que podía aportar algo y sobre todo mi ventana de oportunidad más grande fue que veía que no había nada. O sea, ese fue mi nicho. Entonces, mi consejo de eso es eso, que realmente dices, vale, voy a abrir un canal de esto, pero ¿realmente es algo novedoso, algo que vaya a aportar un valor que antes no se daba? Porque claro, ahora volviendo al mismo tema, ¿cuántos vídeos de desarrollo personal? Pues al final cada uno pues dice, vale, pues voy a levantarme a las 7 de la mañana, pues yo a las 6, pues yo a las 5, pues yo a las 4 y así vamos quitando horas de sueño y entonces cada uno destaca porque se levanta más pronto que el anterior. A ver, entonces ese es mi consejo, es decir, no, y eso pasa sobre todo porque claro, con 18, 19, 20 años estás como un poco perdido y tienes como esa sensación de que si no empiezo ya, voy a perder mi tiempo. Por un poco y es como que no, o sea, tienes mucho tiempo por delante. Bueno, pues, si es mi historia, yo con 21 años aún estaba en ADE y no tenía ni idea de qué hacer con mi vida. Y fue que fue más o menos cuando empecé con el canal. Y entonces, no os agobiéis, o sea, se puede ir experimentando y demás, pero que no se precipiten. Es decir, fórmate en algo, especialízate en algo, o sea, no me refiero solo a nivel académico, que sea, a lo mejor que tienes un buen sentido del humor, o sea, es amplio el de esto. Y luego después, pues cuando ya realmente creas que tienes algo con lo que puedes aportar, pues te metes y ya empiezas pues, a hacer el procedimiento. Entonces esto es el otro consejo de base que creo que es de los más importantes a la hora de empezar, porque si tú empiezas pero realmente no vas a aportar algo diferente, que es un poco cliché esto, ¿no? Y tienes que aportar algo. Sí, a ver, es verdad, tienes que aportar algo. Pues la probabilidad de fracaso va a ser muy grande, te vas a frustrar, porque vas a currarte a lo mejor contenido y tal, y vas a ver que no hay visitas y demás. Y ligado a esto de currarte, de esto, sobre todo cuando empieces, otro consejo que doy es que, entre comillas, no te curres demasiado contenido. ¿A qué quiero decir con esto? Al principio te van a ver poca gente. Vas a pues eso, tener que dedicar mucho tiempo a algo que a lo mejor ahora mismo no te da un retorno. Por ejemplo, si los primeros vídeos de mi canal pues son vídeos de 5 minutos o 6 minutos en algunos casos. Y empiezas con un contenido a lo mejor que no te... Uy, perdón. Bueno, vosotros, claro, como sois un equipo, pues lo tenéis más fácil. Empezaba con vídeos cortitos para pues tener un poco de audiencia. O sea, lo primero en lo que tienes que pensar es que, vale, no me conoce nadie. Entonces, tengo que llegar a gente. Y ahí pues, bueno, depende de la plataforma, porque Instagram, TikTok y YouTube tienen cada uno su misterio. Yo como en YouTube, para que la gente me encuentre, pues buscaba posicionarme en búsquedas. De hecho, creo que si buscáis cualquier cosa, rollo estudiar economía, como que aprendo en la carrera de economía, siempre voy a ser yo por delante. O sea, así fue como empecé a crecer yo. Y entonces, vale, estamos hablando de... que se me ha ido el hilo. Lo de que al principio no te conoce nadie. Sí, exacto. No te conoce nadie, entonces no inviertas tanto en... Porque, a ver, al final, con que saques un contenido un poquito editado, con un audio decente y tal, ya estás por encima de la media en YouTube. O sea, no necesitas una super cámara. Yo empecé con mi móvil, un micrófono de 20 euros que compré en Amazon y un trípode que me acuerdo que fue esa mañana a comprarlo en el MediaMarkt. O sea, no necesitas mucho más. Y ya con eso, con saber cortar más o menos bien los vídeos, poner algún que otro vídeo de stock por ahí para que quede molón y un poco de música, y es más que suficiente para tener un contenido que se pueda ver. O sea, el audio sí que considero que es algo importante. O sea, el audio es... ahí sí que... O sea, la primera inversión, lo que tienes que hacer es audio. Y inversión, pues eso, un micro de 20 euros. No, tampoco es ninguna locura. Y pues a partir de ahí empiezas a crear contenido, pero que sea un contenido que no te desgaste. Es decir, o sea, yo en mis primeros vídeos tampoco no me desgastaban demasiado. Porque si empiezas... Porque se te va a hacer muy duro, ¿vale? Hago un vídeo de 20 minutos hablando
de una forma súper profunda, yo qué sé, de la teoría económica de no sé qué, pues claro que te van a ver una o dos personas y te has metido todo este currazo que ahora mismo pues, no sirve para nada. Entonces tienes que saber bien, vale, al principio, pues vídeos cortitos, para que la gente me vaya conociendo, y cuando veas que tienes una comunidad base, ahí pues vas expandiendo y vas creando un contenido ya de más calidad, pues, invierto en una mejor cámara, empiezo a... Que así fue un poco como yo empecé. Luego, pues, cuando llega a los 2000 suscriptores así, pues me compré una cámara y empecé a escalar. Pero ese es el otro consejo importante que creo que hay que tener en cuenta. Vale, estamos hablando de, vale, consejos de cómo... Vale, sí, es que, a ver, yo esta parte de introducción, o sea, mucha gente se la salta, ya te empiezan a decir, pues, todo el tema de los algoritmos y demás, pero yo creo que lo más importante es la decisión antes de meterte en este mundo. Es decir, yo creo que es la parte más importante donde tienes que realmente prepararte y pensarte muy bien que vas a meterte en este mundo. Entonces, una vez tienes claro esto, pues ya sí que puedes meterte, pero como digo, siempre que esto sea un plan B y que siempre tengas otras cosas que hacer. Y ahí pues empiezas, vale, creo contenido y ahí pues hay unas reglas porque todas las conocemos, las de YouTube, el CTR, retención de audiencia y demás, todos sabemos la historia, y hay miles de vídeos de YouTube, tampoco quiero ahora hablar de esto aquí, creo que hay contenido de sobra en YouTube hablando de estos temas, pero vale, sí, tienes que tener en cuenta estas reglas, pero luego pues que tú disfrutes haciendo lo que haces, porque al final se nota. De hecho, ayer en las charlas que estamos hablando, claro, que vosotros justo en esa no estabais, pues hay que tener esa parte vocacional de que realmente me guste lo que estoy haciendo, porque si no, es que al final, si no tienes esa vocación, no vas a aguantar, porque como os he dicho, que he estado... Hasta que viví solo de esto, 3 años, sí, 3 años más o menos. Entonces, claro, no todos tienen esa paciencia de estar 3 años hasta que realmente veas que todo lo que has hecho pues, da sus frutos. O sea, YouTube, a lo mejor las redes sociales no son negocios donde necesites una inversión de la hostia para empezar, con un micro más o menos decente y demás, tienes de sobra para empezar, pero tardarás bastante tiempo, a lo mejor más que, entre comillas, en un negocio tradicional, dependiendo del negocio, pero sí que vas a tardar mucho en ver los frutos de tu trabajo, de que ya tienes una comunidad, además, y te mete también los ingresos. A ver, muchos... O sea, esa es otra que te dicen siempre, vale, no pienses en los ingresos, a ver, sí, ¿no? O sea, al final... de hecho, siempre me hacen... ¿Otra pausa? Sí, estábamos hablando, sí, las cámaras y esto de media hora, pues, en sus cosas. Vale, estamos hablando de los ingresos. Lo que decía, claro, todos cuando empiezan, muchos dicen, vale, no, si a mí me dan igual los ingresos, tal, no sé qué. A ver, lo haces para algo. O sea, a ver, los ingresos son importantes porque no vas a hacerlo toda tu vida. A ver, a lo mejor tienes mucha vocación y te sobra el dinero de lo que ganes, pues vale. Pero evidentemente siempre hay esa parte de que, oye, ¿y si lo monetizo? Pues esta es un tema a tener en cuenta. A ver, YouTube es, de las 3 grandes, es la mejor plataforma para monetizar porque tienes monetización directa de los vídeos. Bueno, TikTok lo tiene, pero te pagan 4 cajas de frambuesas, no te dan nada, no te dan nada por los vídeos. Y entonces, claro, tienes que pensar, pues, oye, si esto sale bien, por eso siempre digo, o sea, siempre tienes que tener algo aparte, pero, oye, que si sale bien, pues, ¿cómo lo voy a monetizar en un futuro? Sobre todo me refiero a cuando pienses qué tipo de contenido voy a hacer. Porque, claro, el tema de, por ejemplo, las entrevistas, pues, no lo sé, ¿cómo lo podréis hacer? No, porque es un tema, es un nicho en el que no lo sé, no me he metido, entonces no sé qué, aparte de los ingresos del propio YouTube, pues, ¿qué más podéis hacer? Ahí es un poco la creatividad de cada uno. O sea, si eres nutricionista, pues evidentemente es fácil porque te puedes conseguir clientes. Si eres asesor financiero, pues lo mismo, puedes conseguir clientes. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta, pero tampoco obsesionarte, porque, como digo, como hay una parte de aleatoriedad muy grande dentro de eso, a lo mejor en 3 meses lo consigues, como a lo mejor en 3 años. Entonces, y de ahí la importancia de, pues, tener de mientras un trabajo para que
te quite esa presión de que, oye, estoy en mi casa sin hacer nada, sin ganar dinero y tal. Ahí depende un poco de tu familia y demás. Ya os digo que en mi casa no me hubiesen permitido no trabajar y solo dedicarme a YouTube. O sea, eso que me olvidara. Entonces te da como esa tranquilidad para poder conseguirlo de mientras, o sea, para hacer las cosas bien, sin prisa, sin estrés. Y luego, pues, oye, que ya a lo mejor llegará un día en el que puedes vivir de lo que te gusta. La última pregunta sobre YouTube es si tú crees que tu tipo de contenido y de economía y todo esto y de actualidad, si crees que es importante para la gente, para mantener informada a la población y todo esto. A ver, creo que la respuesta es evidente, si no, ¿qué hago aquí? O sea, evidentemente, o sea, he abierto el canal con esa finalidad porque precisamente veía que, veía que no había nada de economía y lo poco que había, pues solo era, por así decirlo, de la rama austríaca, que es... o sea, todos los caminos de YouTube llevan, como todos los caminos llevan a Roma, pues todos los caminos de YouTube llevan a la escuela austríaca. Entonces quería también un poco romper ese patrón y enseñar otra cosa de la economía. O sea, no solo... bueno, nunca he hecho contenido de escuela austríaca ni nada. O sea, yo simplemente pues, hablo de teorías, de otros economistas, tal. No me enfoco en una ideología, entonces por eso intento en mi canal pues mostrar la otra parte de la economía que también existe. Y por eso consideré que es algo que se necesitaba. Una pregunta que me acabo de acordar que no la he hecho al principio y es, bueno, esta lo recortaré y lo pongo en la parte más personal. Más o menos, ¿cuál es tu ideología? ¿Cómo te posicionas? Cara, es una pregunta que siempre que me la hacen no sé qué responder, porque claro, yo empecé bueno, lo típico a los 18 años, me daba igual la política, no tenía ideología. Luego, pues cuando recién empecé, evidentemente me hice austriaco, llegué a Sarancap y tuve toda esa movida, estuve hasta planteando meterme en el máster de Huerta de Soto. O sea, yo tuve esa época como todos los que tienen. Pero luego como que... No me acuerdo cuál fue mi punto de inflexión, no sé qué libro leí, creo que primero... O sea, realmente no es que era un libro que me... Ah, no, vale, el de Heidi, el de La mente de los justos, se llama, que lo recomiendo a todos los que estén viendo esto, que hablaba un poco de la moralidad, de la ideología de las personas, tal, porque yo llegué a ser el típico, pues, ANCAP cerrado, que te suelta toda la propaganda y un poco hasta cierto punto radical. O sea, yo tuve ahí mi época como todos. Y como que después de leer ese libro, no sé, probé a abrirme un poco de mente, empecé a leer a otros autores, me leía a Keynes, leyendo me di cuenta que no es el demonio que me pintaban, a pesar de que hay cosas, muchas en las que estoy en desacuerdo. Y como que empecé a ir aceptando otras posturas y llegué a un punto en el que realmente como que me perdí ideológicamente y digo, es que no sé. A ver, evidentemente me acerco al liberalismo, pero con varias permisos. O sea, es que, de hecho, mira, justo el problema del liberalismo es que es como una ideología que no está definida en el sentido de, vale, ¿cuál es la intervención estatal óptima? Porque, claro, o eres liberal o eres ANCAP. Entonces, claro, ¿cuál es la línea que divide entre ambos? Claro, dices, vale, estoy a favor de la intervención estatal. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿dónde ponemos el límite? Claro, yo, a ver, a lo mejor supongo, para la mayoría de personas fuera del mundillo pues soy liberal, pero para un liberal o tal, a lo mejor soy socialista. Entonces, o socialdemócrata, o tibio socialdemócrata, o como queráis llamarlo. Entonces, yo creo que donde más me acerco es al liberalismo clásico. Es con lo que más me identifico, aunque no estoy cerrado de mente. A mí, si me das un buen argumento de por qué hay que hacer algo, pues te lo compro, no hay ningún problema. Entonces sí, diríamos que podría decirse que soy liberal para ojos de un espectador neutral. Para un liberal no soy liberal. Entonces, eso es un poco... Bueno, pues yo creo que sí. Hasta aquí la entrevista. Esta es el apartado más personal y más de YouTube. Y la siguiente entrevista, que saldrá la semana que viene, pues vamos a hablar más sobre política, economía y cosas de actualidad.
Bueno, pues gracias por la invitación y espero que vuestro proyecto siga creciendo y que, oye, que en 6 años o así os vea a vosotros dando una conferencia. Venga.